Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto que el día de hoy puedan acompañarnos a la lectura de esta palabra, que sé que el Espíritu Santo nos va a mostrar cosas gloriosas y poderosas. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Esta palabra nos habla acerca de un hombre que lleva el ministerio profético. Y a lo largo de esta exhibición vamos a notar, por medio del Espíritu Santo y la revelación misma del Espíritu de Dios, cosas impactantes. Dice así la palabra del eterno Yahweh: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh, y dijo: Altar, altar. Así ha dicho Yahweh: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquí, en esta palabra, es notorio que este profeta que viene de Judá, que es del sur de Israel, vemos que la palabra profética está siendo dirigida no a Jeroboam, el rey que está reinando en el norte de Israel. Este profeta viene y le habla al altar, en donde se están quemando inciensos, donde se están haciendo sacrificios, adoraciones a este singular altar. La pregunta aquí es: ¿por qué es que este profeta está declarándole palabra de Dios al altar y no al rey Jeroboam? Y la explicación y la revelación de esta palabra, que viene a través del poder de la voz del Espíritu Santo, es que tiempo antes este hombre, Jeroboam, había hecho que cada una de las personas que vivían en ese lugar adoraran, alabaran y estuviesen honrando a dioses ajenos delante del Padre de la Gloria. Veamos esta lectura bíblica en el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Dice así la palabra del eterno Yahweh: Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. El pensamiento de este hombre no tenía que ver nada con Dios. Todas las cosas que este hombre hacía, desde un principio notamos bíblicamente cómo el Espíritu Santo nos empieza a revelar que este hombre era dirigido conforme a los consejos
de su propio corazón, de su propio pensamiento. Él no le daba cavidad a Dios, él no oraba ni siquiera a Dios para pedirle consejo. Desde el principio notamos en el versículo 26 del libro de Primera de Reyes, capítulo 12, en el versículo 26 dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora volveré el reinado a la casa de David. Él estaba pensando volver a la casa del rey, de aquel rey que había sido un rey magnífico, el rey David, pero nunca dijo en su corazón: haré volver el reino a la casa de Dios. Desde un principio notamos básicamente cómo este hombre, todas sus acciones, cada una de las cosas que él hacía eran por su propia cuenta, por su propio espíritu de hombre. Él no estaba siendo dirigido por Dios. Sus acciones eran grotescas. Sus acciones hacían que las demás personas cayeran en el pecado de su propia idea. Y Betel estaba siendo totalmente contaminado con todas las cosas que Jeroboam había traído a este lugar. La gente adoraba, la gente iba y se hincaba ante dos becerros de oro, que estaba uno en Betel y el otro en Dan. Estaban en extremos. La gente iba y adoraba. La gente iba y glorificaba. Y la gente llegaba al punto de Betel para poder ofrecer sacrificios ante un altar, y quemaban inciensos en este altar. Este altar ciertamente se había constituido como una deidad. Había ahí algo que estaba gobernando ya. A causa de las muchas oraciones, de las muchas invocaciones, de los muchos sacrificios que se hacían en este altar, había una deidad reinando. Por esto es que el profeta de Dios, este hombre que venía de Judá a Betel, empieza a hablarle no a Jeroboam, sino al altar, y le dice: altar, altar. Así ha dicho Yahweh: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. La palabra no era sobre el rey, la palabra era sobre el principado, sobre el demonio que estaba gobernando en ese momento la ciudad de Betel. Había tanta contaminación porque los mismos lugareños, los mismos Yahudim, estaban creando una deidad en ese lugar por medio de sus sacrificios, por medio de sus acciones. Todos los días, en la mañana, en la tarde o en la noche, ellos iban y sacrificaban, adoraban a los becerros de oro, agarraban y hacían sacrificio ante el altar. Esto hacía que ciertamente se estuviese constituyendo sobre Betel un demonio, una deidad en ese lugar. Por eso es que este hombre este profeta de Judá, fue a aquel lugar a hablar la palabra del Eterno Padre de la Gloria. Ahora comencemos con la lectura que se ubica en el versículo 3 del capítulo 13. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle.
mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Yahweh. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Yahweh, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por parte de Yahweh, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Como podemos ver, Dios estaba con este profeta. Señales, milagros, maravillas, el Espíritu Santo en la boca de este hombre. Toda palabra que salía de la boca de este profeta se hacía realidad, se hacía visible. Tenía la visión, la misión y el ministerio profético. Era algo extraordinario. Y hasta aquí, como podemos ver, en el ministerio de este hombre es totalmente perfecto, es totalmente calificado. Está obedeciendo a la perfecta voluntad de Dios. Pero ciertamente, esta palabra que Dios le envía a declarar, él tenía que poner la palabra del eterno Yahweh en su corazón. Pero sin embargo, un poco más adelante vamos a ver cómo él no permaneció en la palabra. Hay una palabra en el libro de Salmos 119:11 que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el original hebreo dice: en mi corazón he guardado tus ideas para no pecar contra ti, oh Yahweh. Eso es magnífico. Y sabes, este profeta tenía la palabra de Dios en sus labios y en su pensamiento, pero no en su corazón, porque este hombre no permaneció en la perfecta voluntad del eterno Padre de la gloria. Y yo hasta aquí, yo quisiera terminar, porque hasta aquí el ministerio profético de este hombre de Judá es impactante, es increíble. Maravillas, señales, cosas, prodigios están respaldándole por medio del eterno Padre de la gloria. Pero inmediatamente después, remontándonos en el versículo 11, vamos a observar cómo viene para él una prueba impactante, en donde él tuvo que haber permanecido en la palabra de Dios. Él tuvo que haber puesto la palabra del eterno Yahweh en su corazón y no solamente en su mente. Vayamos pues a la exhibición de esta palabra. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo
a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. La palabra estaba en su pensamiento, pero no en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque si la palabra de Dios hubiese estado en su corazón, éste no hubiese pecado, tal y como lo dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 119, capítulo 11. En mi corazón he guardado tus ideas para no pecar contra ti. Todo aquel que guarda la palabra de Dios en su corazón, todo aquel que guarda, que corresponde a la perfecta voluntad de Dios, no tiene por qué pecar. Y este hombre, la palabra de Dios no había bajado en su corazón, estaba en su pensamiento. Dios lo que le había dicho a este hombre es, no te contamines de lo que hay en este lugar. No te contamines, no seas igual que los demás. Por eso te estoy ordenando que no comas, que no bebas de nada de lo que han sacrificado en Betel. Y vemos que en esta misma exhibición bíblica se presenta un viejo profeta que vive en Betel. Este hombre está contaminado en su corazón, está contaminado en su espíritu. ¿Cómo podemos ver que este hombre verdaderamente está contaminado? Porque él es partícipe del alimento, de la bebida, de todas las acciones que hay en este lugar. Él mismo, la palabra de Dios nos cuenta cómo engañó a este hombre para que este profeta cayera. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Ciertamente aquí entre paréntesis, este hombre sí tenía también el ministerio profético. Este hombre anciano era un profeta de Betel, pero estaba contaminado su espíritu. Y dice la palabra de Dios más adelante, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Esta acción revela en el poder del Espíritu Santo a través de esta palabra que ciertamente este hombre tenía un espíritu que se había contaminado con todas las cosas que había en Betel. Y eso era precisamente lo que Dios no quería que le sucediera a este hombre que era profeta de Judá. Pero este hombre no guarda la palabra en el corazón y cae. Y dice la palabra, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Qué terrible que este hombre, que teniendo el ministerio profético, que teniendo el manto profético, que teniendo señales, milagros, maravillas por parte de Dios, que teniendo el Espíritu de Dios en su boca, cayó por no guardar la palabra de Dios en su corazón. Se contaminó igual que los demás. Todos los hombres que vivían aquí en Betel, su destino, ¿sabes cuál iba a ser? Iban a ser exhumados en el mismo altar en el que habían invocado, en el que habían quemado inciensos, en el que habían hecho rebeliones en contra del Padre de la Gloria. Ese era el destino de las personas que vivían en este lugar. Y ahora este hombre, al comer, al beber del mismo alimento que le está ofreciendo el profeta viejo, ahora este hombre también su destino es la muerte y ser exhumado entre ellos. ¿Sabes? La palabra de Dios en el libro de Éxodo dice claramente
En el Éxodo 20, capítulo 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sabes, en este lugar, ellos estaban haciendo todo lo contrario a la perfecta voluntad de Dios. Y toda esta gente iba a ser destruida, porque ellos habían sido rebeldes a la perfecta voluntad del eterno Yahweh. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20 del mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver. Esto es, el profeta viejo, vino sobre él la palabra de Dios y éste profetizó. Aunque su espíritu esté contaminado, aún el Espíritu de Dios viene a él, lo toma y este hombre profetiza en contra del profeta de Judá. Dice así la palabra del eterno Yahweh: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Yahweh, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh, y no guardaste el mandamiento que Yahweh, tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Lo voy a volver a declarar nuevamente. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Yahweh, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh, y no guardaste el mandamiento que Yahweh, tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Este hombre, en medio del camino, lo mata un león. Y sabes, todo esto sucedió porque él no guardó la palabra de Dios en su corazón, no se mantuvo en la perfecta voluntad de Dios. Se contaminó junto con los demás. E incluso la palabra de Dios nos revela en el versículo 30, dice así la palabra del eterno Yahweh: y puso el cuerpo, esto lo hizo el profeta viejo, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Yahweh contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. ¿Qué había declarado este hombre? Este hombre había declarado y había dicho esta profecía: altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos
de hombres. Todas estas personas, su destino, por no permanecer en la perfecta voluntad de Dios, en la palabra de Dios, iban a ser exhumados, iban a ser olvidados por la rebelión, por el pecado que el rey Jeroboam había traído a estas ciudades. Terrible destino el que les acechaba, pero aún más impactante lo que le sucedió al profeta de Judá, por no guardar la palabra en su corazón, por no permanecer en la perfecta voluntad de Dios. Si tan solo él hubiese guardado la palabra en su corazón, él no hubiese pecado, él hubiese sido realmente puesto en firme en su corazón. Pero la palabra de Dios no estaba en su corazón, estaba en su pensamiento. ¿Sabes? Si tú y yo guardamos la palabra de Dios, no tendremos por qué contaminarnos con las cosas que hay alrededor, porque el Espíritu de Dios nos guarda, nos protege, pero la palabra ciertamente nos hará triunfar sobre toda circunstancia, sobre toda situación. En el escenario de esta palabra vemos que en medio de nuestro camino hay un león que está esperando a que tú y yo dejemos de creer a la palabra de Dios para que éste nos trague, para que éste nos mate. Tú y yo debemos permanecer en la palabra de Dios. Si Dios te dijo, yo haré de ti, Él hará. Si Dios te prometió cosas, Él cumplirá. Si alguien viene y te habla palabra de mentira en el nombre de Dios, tú permanece en la perfecta voluntad del Padre de la Gloria. Permanece y cree a lo que Dios ha hablado a tu vida. No le creas a nadie que venga con una exhibición profética grande, con demostraciones, que tú digas, wow, qué increíble. No le creas. Sigue creyendo a la perfecta voluntad de Dios. Sigue creyendo a la palabra de Dios. Porque si no, en tu camino, a la mitad del camino, hay un león acechándote. Que este león está dispuesto a matarte. Y ciertamente, yo creo que Dios te hará permanecer en su perfecta voluntad si tú y yo permanecemos creyéndole a la palabra. Y si guardamos verdaderamente la palabra, que sea en nuestro corazón y no en nuestra mente. Que la palabra sea una realidad en todo tiempo y en todo momento. Que Dios les bendiga y que Dios haga de ustedes hombres que puedan tener en el corazón la palabra, portadores de la palabra, comunicadores de la palabra, y que el Espíritu Santo esté en sus labios para que cada una de las palabras que nosotros comuniquemos sean palabras que puedan permanecer conforme a la voluntad del eterno Padre de la gloria Yahweh. Sean bendecidos y que Dios les dé conforme al deseo de su corazón de cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, en el único nombre en el cual tú y yo podemos permanecer y podemos entrar a la presencia del eterno Padre de la gloria. Gracias, Espíritu de Dios, por la palabra, por la revelación, por la instrucción,
Gracias, Padre, Dios eterno, Yahweh, glorioso, magnífico, precioso, eterno. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Y si el día de hoy alguien en su corazón quiere y está dispuesto a entregar su vida a Cristo, cierra tus ojos ahí donde estás y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día estoy totalmente convencido de que tú eres el único que puede darme la libertad, la salvación y la vida eterna. Confieso mi pecado delante de ti. Estoy convencido que he pecado y que he fallado, pero también creo que tú tienes el poder para salvarme. Cristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador hoy en este día. Y declaro con mis labios que tú eres mi Señor y mi Redentor y mi Salvador, que desde hoy mi vida va a cambiar. Amén, amén. Si tú has hecho esta oración, te bendigo en el nombre de Jesús y sé que Dios hará de ti un gran hombre o una gran mujer, y que tus aflicciones, tus angustias o tus enfermedades ya no serán más un problema, porque tu carga se aligerará en la perfecta voluntad de Cristo. Sean bendecidos, Dios les bendiga. Buen día.